Muy buenos días a toda la República Dominicana, agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Otro buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor, una semana interesante. El fondo concluyó ya su visita a República Dominicana, debates interesantes sobre el Código Penal, ¿verdad? Claro. De nuevo la sociedad dividida en dos, ¿verdad? Sí, sí. En dos sectores. Como siempre, sí. Los que están a favor de las tres causales, los que están en contra y la necesidad de un código. Esa es la democracia. Código penal. Sí, diferentes opiniones. Es así, pero además muchas expectativas de cambios. Al presidente con sus reformas, ya le fijó fecha para someterlas. Así que tenemos muchas cosas interesantes para este domingo. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el gobierno producirá en la República Dominicana un conjunto de reformas que cambiarían el perfil económico del país. Estamos en la antesala de una serie de reformas que van a continuar transformando el perfil económico, social y cultural de nuestra nación, afirmó Peña. La vicepresidenta habló sobre las perspectivas económicas del país caribeño en su participación en el encuentro regional de la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones, organizado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana. La escasez de la carne de pollo tras las bajas en la producción que ha reportado el sector avícola podría resolverse en los próximos días, informó el ministro de Agricultura, Limber Cruz. Dijo que estuvo en una reunión con el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, donde hablaron del tema y prevén que en unos 12 o 15 días la solución, el rendimiento y la productividad del pollo esté en situaciones normales. La Asociación Dominicana de Zonas Francas celebró los resultados publicados por la Dirección General de Aduanas sobre las exportaciones del sector correspondientes a junio del año 2024, que establecieron un nuevo récord al ascender a 752.96 millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos preliminares revelados, las exportaciones totales mostraron un incremento del 8.6% en comparación con junio de 2023, alcanzando los 1.134.88 millones de dólares. Enarbolando a la República Dominicana como un faro de estabilidad y crecimiento en Latinoamérica, el Centro de Exportación e Inversión ProDominicana realizó la tercera edición del reconocimiento a las empresas de inversión extranjera directa por sus aportes a la economía a través de la generación de empleos, divisas, transferencia de tecnología, fomento de las exportaciones, así como el aumento de la competitividad internacional. Los reconocimientos a 11 pujantes empresas fueron entregados por el presidente de la República, Luis Abinader, y Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de ProDominicana. Los empresarios dominicanos están evaluando detenidamente los resultados del reciente piloto voluntario de la Semana Laboral Reducida, presentado por el Ministerio de Trabajo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En palabras del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONEP, César Dargam, estamos evaluando estos resultados, conscientes de que fue un plan piloto y voluntario. Entendemos que en muchos países ha funcionado y en otros no. La República Dominicana registra en lo que va de año 941 casos de dengue y 9 fallecimientos por esta causa, confirmó el Ministerio de Salud Pública, que sin embargo destacó una reducción respecto al mismo periodo del año pasado. El boletín epidemiológico semanal indica que en los últimos 7 días se confirmaron 6 casos de la enfermedad, uno menos que la semana anterior. En el ámbito internacional, 6 de cada 10 hispanos encuestados sobre las elecciones presidenciales de noviembre próximo creen que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, debería ser reemplazado como candidato, según un sondeo de la Universidad Internacional de Florida. El sondeo realizado después del primer debate presidencial encontró que el 60% cree que Biden debería ser sustituido como candidato.
El primer ministro de Haití, Gary Conille, anunció en un discurso a la nación el miércoles pasado que declaró el estado de emergencia en los 14 municipios del país bajo la influencia de las poderosas bandas armadas con miras a enfrentar a estos grupos y establecer la seguridad nacional. Este estado de emergencia dará al gobierno las herramientas e instrumentos necesarios para actuar, arrestar a los bandidos y luego restaurar la autoridad estatal. Pido a la población de los municipios afectados que permanezcan alerta y mantengan la calma, informó el gobernante. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. El presidente Luis Abinader ya le ha puesto fecha para el sometimiento al Congreso Nacional del proyecto de reforma constitucional. Hace 2 semanas dijo, en las próximas semanas voy a someter el proyecto. Se pensaba que en 1 o 2 semanas pues estaría sometiendo el proyecto a consideración de diferentes sectores, pero esta semana dijo, no, lo voy a someter el 16 de agosto, que es el día en que se va a juramentar como presidente de la República por un segundo mandato pues, ante la Asamblea Nacional. Bueno, le ha puesto fecha a la reforma constitucional dirigido en función de lo que él ha planteado, que primero quiere una reforma constitucional para luego abordar las demás reformas. Desde hace un tiempo él ha venido hablando de que va a someter 12 reformas. La reforma fiscal, la reforma constitucional, la reforma al Código Laboral, la reforma de la Seguridad Social, entre otras reformas que son, desde la óptica del presidente y de diferentes sectores del país, fundamentales para el desarrollo de la República Dominicana. Y ha preferido someter primero la reforma constitucional. Parece que según su entender, según su óptica, es menos traumática que la reforma fiscal. Lo abordábamos aquí la semana pasada y usted decía, doctor, sí, que la fiscal, por los intereses que envuelve, es más crítica para el gobierno, para impulsarla. Parece que la va a someter luego de que someta la constitucional y lo hace consciente de que va a enfrentar diferencias con algunos sectores, va a enfrentar críticas con algunos sectores por los intereses que se mueven. Me refiero a la reforma fiscal, que de hecho tendrá que hacerlo también este año. Pues si lo deja para el próximo, puede tener un cruce ahí con el presupuesto y una serie de dificultades que pudieran entonces hacerle perder un tiempo precioso para la reforma fiscal que necesita la República Dominicana. Mire, yo planteaba la preeminencia de la fiscal sobre la constitucional, pero es en razón, no por la importancia, sino en razón de la inmediatez. Sí, claro. Porque la gente está en el problema económico ahora. No, para el país claro, es más importante aprobar primero la fiscal, pero el presidente quiere la constitucional primero. ¿Usted entiende? Y la constitucional es como a futuro, claro, cómo nos va a regir en lo adelante. Ahora, una cosa que quiero decirle es lo siguiente, yo como ciudadano del común, que tengo todo el derecho a opinar, igual que cualquier otro. Claro. Desde el presidente de la República hasta el que vende China. Y usted lo hace diario. Tengo el derecho. Sí. Resulta, sin pedirle permiso a nadie. No. Derecho consagrado. Claro. Además que yo lo sé, porque como yo estudié claro, leyes, usted es abogado. Y por mi edad y mi experiencia, sé lo que me corresponde. Sí. Mire, yo creo que si es una regla que nos va a obligar a todos, me hablo de la constitucional, sí, si es una regla que nos va a controlar la vida a todo, que nos va a controlar la vida sí, a todo, yo creo que eso debe ser sometido, ¿cómo le diría yo? A no un consenso exactamente jurídico, porque el consenso jurídico está en el Congreso, claro, sino que la gente diga, mira, esto es lo que te vamos a aplicar. ¿Tú estás de acuerdo? No, mira, no me fusiles con cosas, ahórcame. No, yo te metí en ¿Usted la constitucional? Claro que sí, claro que sí, porque la fiscal es otra cosa, sí, otro mundo. La fiscal está llena de intereses. Sí. Y todo el mundo anda huyendo, buscando. Claro. Todo el mundo. ¿Cómo se salva? ¿Cómo evita? Lo último que yo vi huyendo fue a los médicos, huyendo, porque los médicos dicen, ¿cómo? Cuidado conmigo.
Porque es que nadie... No me pongan a registrar pero lo es que nadie- entra o sea, extra. el único que no se queja es el pueblo, que sale a buscar 500 pesos al día. No, que no tiene defensores, doctor. Pero, pero si los que defienden al pueblo son unos falsantes, porque después que ellos llegan enganchados de un partido, Negocian. mandan a casa del carajo a todo el mundo. Entonces, volviendo a lo de la constitucional, yo creo que existen los mecanismos. Lo que pasa es que en este país hay un problema, hay una renuencia a la aplicación de la ley. Me hago entender. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de Derecho de primer año, hace un siglo de eso, que el profesor Alberto Rincón, de recordación afectiva para mí, un profesor muy famoso en su época, ya toda esa gente se fueron, ¿ok? Eran hombres cincuentones en esa época. Él nos decía, él se paraba así y miraba así, y decía, estaba hablando de la UAS esa época, decía, déjenme decirle algo, muchachos. Él estaba dando historia del derecho dominicano, dice, el dominicano siente un desprecio olímpico por la ley. ¿Cómo, profesor? ¿Y cómo es eso? Muy sencillo. Mandaban de España ¿verdad? Las resoluciones de la corona y decían aquí, acátese, pero no se cumpla. Ya. Entonces, con eso le quiero decir que este país está lleno de legislaciones. Aquí hay más leyes que diríamos que gente. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cumplirlas y hacerlas cumplir. Entonces, en este sentido, yo creo que un mecanismo que sería favorable para todos es que haya un consenso. Yo recuerdo en el 2010, yo se lo comenté a ustedes en una ocasión aquí, que aunque hicieron lo que le dio su gana después, pero por lo menos la gente tuvo la oportunidad de decir, mira, esto no, esto está bien, esto está mal. Digo, en el consultar con los sectores, ¿verdad? No sé si eso lo van a hacer ahora, pero aquí hay, esa Constitución de 2010 tiene el mecanismo para que se haga ese, ¿cómo le llamamos? Una consulta, Referéndum, la consulta es referéndum. una consulta popular, que un sí o un no. Pero creo que no es para reformas constitucionales, sino para otros asuntos. Bueno, está bien, pero yo digo que estamos hablando de reglas. Estamos hablando de reglas. Porque una cosa constituyente y reforma es sobre lo mismo, aunque es diferente el procedimiento. ¿Te comprende? Pero yo creo que eso, bueno, yo no sé, no debe haber mucha prisa con todas esas cosas, porque es que no hemos tomado tanto tiempo para aprobar cosas. Y entonces va surgiendo nuevas situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Siempre hay algo nuevo. Algo nuevo, entonces. Pero yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas que... Hay muchas cosas que hay que reformar, claro que sí. Porque aquí hay cosas increíblemente que están fuera de texto y fuera de contexto. Inclusive fuera de tiempo también. Y en esa Constitución hay instituciones que deben ser modificadas. Yo siempre he pensado en la composición del Consejo de la Magistratura, que debería estar menos atado a lo político. Menos atado a lo político. Porque aquí hay instituciones que no están atadas al resultado político. No están atadas. Pero nada, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y yo creo que habrá que esperar, ¿verdad? El presidente está muy interesado en esa reforma constitucional y él argumenta que para él lograr las transformaciones, la profundización de los cambios que él ha propuesto, necesita la reforma constitucional. Y ha hablado de colocar unos candados para evitar que gente trate de perpetuarse en el poder. Eso se ha argumentado muchas veces, ¿verdad? Él quiere poner un candado especial, imagino que aumentando la mayoría. Pero también el presidente quiere ahí tratar la parte esa del Ministerio Público Independiente, que va a generar muchos debates, porque la oposición está totalmente contraria a eso. La oposición, y cuando hablo de oposición me refiero a Leonel Fernández y su partido Fuerza del Pueblo y al PLD, que son los dos principales partidos de oposición, que argumentan, como argumentan algunos abogados, que la independencia del Ministerio Público está establecida ya, y que de hecho hay una carrera instituida del Ministerio Público, pero hay corrientes diversas y eso va a traer muchos debates entre la oposición y el gobierno. Mire, brevemente le diré que yo como abogado le puedo decir que eso del Ministerio Público Independiente a mí me da cierto requemor. ¿Por qué razón? Porque usted estaría creando un poder independiente. Hay mucha gente que tiene esos temores. Y eso, oiga, y esos resultados, esas fiscalías que hemos tenido aquí, oiga, le mete miedo a cualquiera. Las cosas que uno ve, las diabluras que uno ve. Imagínese usted una gente que nadie lo pueda remover de ahí. Creo que usted me está entendiendo. Porque por lo menos el presidente tiene el poder de quitar y poner. Usted me dirá, bueno, pero que él puede, sí, está bien, porque eso es lo que tenemos hasta ahora, pero puede modificarse, pero como que no sé, eso como que a mí... Así es. Eso no sé. Bueno, pero vamos a entrar en un tiempo ahora de muchos debates sobre reformas, sobre todo la constitucional. El presidente tendrá que buscar mucho consenso, independientemente del poder que tiene. Y eso es importante, entender que aunque usted tenga todo el poder posible, usted gobierna para toda la nación y si busca consenso después le será más fácil la gobernabilidad. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
el proceso de reforma del Código Penal, del importantísimo Código Penal, tiene para mí varias lecturas. Por ejemplo, una de ellas es que esas vistas públicas debieron haberse celebrado en el Senado previamente, antes de aprobarlo al vapor como lo hicieron. Te dirá, bueno, pero doctor, eso tiene muchos años, ese código, sí, pero lo aprobaron sin leerlo. Entonces quiere decir que ese código parece que hubo una reacción, una convulsión a lo interno, ¿verdad? Y entonces la Cámara de Diputados, pues, se tomó la decisión correcta de convocar vistas públicas. Y cuando uno observa esas vistas públicas, uno se da cuenta de lo importante que son. Porque, óigame, ahí han compadecido sectores que están bien documentados. Sí. No solamente abogados, con los abogados, yo no confío mucho en los abogados, porque los abogados siempre opinamos de acuerdo a los intereses. Uno puede ver, ¿qué parte tú eres, demandante o demandado? Pero no, doctor, pero también conocen bien el derecho. No, eso por un lado está bien, no me estoy refiriendo a que hubo gente del pueblo, gente sencilla, que usted no creía que tenían ese conocimiento, porque se documentaron para eso. Y entonces ahí personas, yo vi una señora, líder campesina, que defendió su posición sobre las 3 causales. Sí. Ella defendió, pero vi otro joven, un joven que es un muchacho del común y corriente, que habló de cosas profundas de la Constitución. Y él dijo algo que a mí me llamó la atención y me hizo estudiar un poco. ¿Y qué era? Él dice que esa reforma del Código Penal choca de manera frontal con la Constitución. Porque, por ejemplo, hay una figura que dice que prohíbe deportar. Oiga, eso la gente no lee aquí. Prohíbe deportar, dice que la deportación implica que es un crimen de lesa humanidad. Dios mío, pero eso es una cosa que yo no lo puedo creer. Y entonces, pero eso está ahí, escrito, anotado. Entonces, yo quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la aprobación de una medida. No sé lo que va a pasar con eso, pero esas vistas públicas han destapado muchas cosas. Yo pienso, doctor, que el Congreso no tiene tiempo para aprobar ese código, porque en esas vistas públicas que se le hicieron, luego de que el Senado lo aprobó en 2 lecturas rápidas, lo leyeron rápido. Claro. La primera sin leerle, la segunda la leyeron rapidísimo. De una vez. Porque parece que hay una decisión de aprobar el código. Pero bueno, lo que queremos es un buen código. No es que lo aprueben por aprobarlo, es que queremos un buen código. Sí. Entonces, lo aprobó el Senado, como usted bien dice, esas vistas públicas debieron darse en el Senado porque es que la diversidad de opiniones, claro, si tú te equivocas, por lo menos te permite ver el error y corregirlo. Esa es la importancia que usted está citando. Esa es la importancia de eso. Por ejemplo, eso que usted cita de joven que habla de la deportación y del choque que puede tener con la Constitución. Eso. Entonces, ahí esos sectores citaron 143 observaciones al código. Esa comisión de la Cámara de Diputados está obligada a hacer una investigación seria de esas observaciones para ver en qué esos sectores tienen razón y en qué no, porque es posible que no tengan razón en todo, pero por lo menos en una que tengan razón, eso es suficiente como para tú hacer cambios. Tiene que volver al Senado. Claro, para evitar entonces aprobar un código que, aunque sea en un solo aspecto, te pueda afectar a la población. Claro que sí. Esto es importante y ojalá que nuestros legisladores lo tomen en cuenta. Cada vez que haya algo de tanta trascendencia, hagan vistas públicas, escuchen a los sectores y hagan los ajustes que haya que hacer. Porque a veces usted puede creer que está aprobando la mejor ley. Sí. Y cuando viene a ver un sector y dice, no, tú te has equivocado, espera. Pero hay una cosa, no porque no me afecta a mí, sino porque afecta a la sociedad. Cierto, pero también hay que observar algo. No podemos olvidar que nuestro país está bajo ataque. Bajo ataque a nivel de organismos internacionales y de intereses foráneos. Permanentemente. Oiga bien, entonces se pueden aprovechar de cualquier circunstancia para meter cosas ahí. Usted dirá, ¿cómo? Pero ellos no son los que aprueban leyes. No. Una agenda internacional que está presente en todos los debates. Pero que nosotros estamos invadidos. Además de otros problemas que hemos tenido siempre. Pero, tenemos el problema del vecino, el problema de Estados Unidos que siempre ha querido imponer una agenda, y hay otra agenda internacional nueva que nos quieren imponer. Perdone, pero nosotros no estamos solamente invadidos por Haití. No, nosotros estamos invadidos por organismos internacionales. Estamos invadidos por potencias extranjeras. Que usted sabe, esto no es un lenguaje izquierdófilo, el mío, ni comunitoide. Yo tengo un lenguaje dominicano de aquí. Así es. ¿Entiendes? Entonces, aquí estamos invadidos, aquí no quieren imponer cosas que ellos mismos no la aceptan. Así es. Por ejemplo, lo mismo en Estados Unidos, el otro, de Francia, ellos no aceptan a esa gente allá en su país, pero sin embargo no quieren nosotros sacarnos de aquí. Ahora, doctor, yéndonos a las 3 causales, que ha sido el elemento que más ha retardado la aprobación de un código que necesitamos, porque el país necesita un nuevo código penal. Ese código tiene más de 20 años en debates ahí. Entonces,
hay nuevos crímenes que hay que perseguir y los delincuentes nos están sacando la lengua en determinados aspectos. Entonces, las tres causales es el punto que ha impedido la aprobación del código. Hay gente que entiende que habría un choque constitucional si se aprueban las tres causales, hay otros que entienden que no, y la sociedad se ha dividido en dos. Y hay sectores que entienden que aprobando una ley especial para las tres causales sería una vía para aprobar el código, y lo aprobaron en el Senado sin las tres causales. Entonces, habría que ver, lógicamente, luego de los estudios necesarios, si hay choque o no, si lo más viable es aprobar el código sin las tres causales y aprobar entonces una ley especialmente para eso. Déjeme decirle, mire, para no complicarse uno, yo conversé con una persona que es médico, amigo mío, con mucha experiencia, y ella está abogado, porque él se hizo de abogado como por cultura, no es que lo va a vivir de eso. Él me dice, mire, Mesías, él me dice Mesías, así de Chelcha, me dice, mire, esos temas no son unos temas jurídicos, son temas, diríamos, de congresos, de salud pública. Ese tema, por ejemplo, de causales, realmente es un tema de salud pública. Sí. Eso puede estar consignado en una ley. O en la ley de salud. Pero claro que sí, no tiene por qué. Sería una vía para aprobar el código. ¿Te entiendes? Ahora, es que la sociedad se ha dividido en dos, y cada vez que tú traes el código... Bueno, pero sí, pero para eso el Congreso tiene que actuar ahí con responsabilidad. Sí, pero por eso es que existe el arbitraje. Es decir, los tribunales y los congresos son para eso. Claro, claro. Porque la gente dice, no, yo quiero esto, yo quiero aquello. Claro, pero lo que conviene es esto. ¿Usted comprende? Esto es lo que se debe hacer. Entonces viene el árbitro, bla. Vamos a hablar claro. O sea, lo que pasa es que aquí eso ha destapado también, porque tiene mucha lectura, como le dije, el poder enorme que tienen sectores conservadores de aquí. Así es. Y el poder también que tienen los sectores del otro lado. Así es. O sea, un lío. Y ahí quien tiene que jugar el papel con toda responsabilidad es el Congreso. Es lo que le estoy diciendo. Que tiene esa papa caliente en las manos. Ojalá nos pueda dar un buen código para perseguir los crímenes que estamos persiguiendo y para sancionar al criminal. Así es. Bien, nos vamos a la pausa. Al regreso, una interesante conversación con Iván García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. No se mueva, que regresamos en unos minutos. Nos acompaña Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Vamos a hablar de reforma fiscal, de precios, de cómo está la situación del comercio. Iván, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Bueno, para mí siempre es un privilegio estar con dos científicos de los medios de comunicación. Muchas gracias. Iván, los precios siempre son temas de preocupación para la gente. En estos días se habló de los precios del pollo. Los argumentos de algunos comerciantes fue que el calor había matado algunos pollos, bueno, pero no hubo una información oficial de parte del gobierno, no ha habido denuncia de los productores. ¿Cómo anda el precio del pollo y de otros productos de la canasta básica como el arroz, que en estos días tuvo un deslizamiento hacia arriba? Bueno, el tema de los precios siempre es un tema delicado, porque siempre depende qué fuente busquen los medios de comunicación. Es cierto que los medios de comunicación, con la gran masificación que existe en estos momentos, donde ya cualquier persona sin ser periodista, sin haber estudiado periodismo, comienza a hacer TikTok, comienza a tener programas en las redes sociales, y muchas veces es interesante, pero la gran mayoría no tiene los conocimientos de lo que es el periodismo de verdad. Pero nosotros estamos contentos con que por lo menos se difunden rápidamente las informaciones. Nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes siempre tratamos de ofrecer la realidad de los precios del país, porque no podemos venir aquí a decir que el arroz no subió de precio, cuando hace 14 meses nosotros estamos teniendo un incremento entre 50 y 100 pesos mensuales del saco de arroz de 125 libras de parte de los molineros. Entonces, si antes yo decía que en este programa se podía conseguir arroz a 25 pesos, yo no puedo venir a decir que el arroz está a 25 pesos, cuando ya nosotros el saco de arroz lo estamos vendiendo
entre 3.900 y 4.100 pesos, el saco de 125 libras. ¿A cómo está la libra de arroz ahora mismo? Lo que significa que le sale al dueño del colmado el arroz selecto a 33 pesos con 60 para que lo vendan hasta 40 pesos la libra. Eso es el arroz que se compra en fundas o también en los supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes, que se usa el arroz que no tiene marca, que están en funda de 5 libras, que por la misma competencia entre nosotros está hasta 190 pesos. En vez de 40 pesos, que serían 5 libras 200, lo tenemos a 190 pesos la libra. Entonces, ahora hay un arroz, que es el arroz superior, que tiene entre 15 y 20% de grano partido. Entonces, que ese arroz sí se puede vender a 35 pesos la libra. Pero el precio real para el consumidor debería de llegar no más de 40 pesos. El arroz, obviamente, sin marca, porque los arroces de marca ya cuestan más de 50 pesos la libra. Ya es un arroz que invierte en publicidad y ese tipo de cosas. Pero el arroz que consumen la clase de los quintiles más bajos, nosotros lo estamos vendiendo a 33,60 para que los vendan entre 38 y 40 pesos la libra de arroz. Entonces, eso implica que el arroz de 3.000 pesos, el saco de arroz, ya estamos hablando ya 3.900, 4.000, ha subido un 33% en los últimos 14 meses. Eso es una realidad que no se puede ocultar. ¿El precio del pollo cuál es ahora mismo? Entonces, el precio del pollo, nosotros estamos comprando el pollo fresco a 65 pesos la libra. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que al pollo, arroz y huevos, tradicionalmente, y la leche, uno le gana 10%, una exageración en los supermercados, un 15%. Por eso, el precio de la libra de pollo fresco está entre 73 y 75 pesos la libra en los pequeños, medianos y hasta en los grandes supermercados del país. Ese es el pollo fresco, que el consumo del pollo fresco es alrededor de un 90%, pues las amas de casa van y nos compran 4 pollos y lo que hace es que lo congelan. Sí. En vez de comprarlo congelado, que siempre vale, normalmente, ahora está entre 59.95 y 63.95 la libra, pero la gente prefiere comprarlo fresco y congelarlo ellos mismos. Okay. Entonces, porque ese es el 90%. Ahora, ¿qué sucede? En los barrios existen los picadores de pollo. Gente que abren una mesa a las 7 de la mañana y comienzan a picar los pollos. Entonces, las amas de casa van, incluso ni por libra. La gente va y le dice, mira, dame 100 pesos de pollo, dame 200 pesos de pollo. Ahí sale más caro. Adiós, casi a 100 pesos la libra le sale a la gente. Ya. 90, 100 pesos la libra, porque no es ni por libra, sino es en dinero. Y también hay muchos colmados que la gente también compra el pollo así. Dame 150 pesos de pollo, dame 100 pesos de pico y pala. Sí. Así que la gente no anda ni preguntando el precio. Y también muchas veces hasta fiado. Usted sabe que cuando es a crédito, la gente no pregunta a cómo está, sino yo quiero el artículo. Entonces, realmente también en los meses más calientes, como estamos nosotros ahora, julio, agosto, hay una reducción en lo que es la producción de la carne de pollo, fruto del calor. Usted sabe que los pollos se ahogan cuando, sí, claro, cuando hay mucho calor. Pero aquí la producción de pollo, señores, aquí estamos hablando de que se consumen entre 15 y 18 millones de unidades de pollo mensuales. Wow. Entonces, con los huevos, por ejemplo, ahora mismo los huevos están baratos. Lo estamos comprando a 5 pesos con 30 centavos la unidad de huevo. Entonces, el huacal nos sale a 159 y lo estamos vendiendo a 180 pesos. El huacal de 30 huevos, que le sale a 6 pesos la unidad. Que es un colmado, quizá por el efecto de las monedas y cosas, como carísimo sería 2 por 15 pesos. Es decir, a 7,50. Pero deberían de venderlo también a 6 pesos, que serían 2 huevos por 12 pesos. Ahora, hay una competencia fuerte con los huevos porque se utilizan muchos huevos
en el desayuno escolar. Entonces ahora hay una sobreproducción de huevos y se consiguen 5,30 y hay muchos dueños de granja que están preocupados que lo venden hasta 4 pesos con 90 centavos la unidad. Iván, indefectiblemente ustedes como sector, segmento de la economía, están más ligados a la realidad entre el consumidor y el productor. Ustedes son intermediarios en la distribución. Pero entendemos que la ley de oferta y la demanda es algo natural, que se impone. Pero ¿tú no crees que podría el Estado tener más mecanismos para que los precios de esos productos que son fundamentales para el común de la gente puedan llegar a precios accesibles? Porque yo recuerdo que aquí se creó, en los tiempos de Balaguer, en los 12 años, un organismo llamado INESPRE, que su nombre era, o digo era porque para mí eso como que no existe, o sea, Instituto de Estabilización de Precios, esa estabilización entre el consumidor y el productor. Entonces yo te pregunto si eso podría funcionar, ese instituto, o si es necesario crear organismos o mecanismos que puedan resolver esa situación o paliarla por lo menos. Oye, el INESPRE, el que lo dirige un joven exitoso profesional, Iván Hernández, funciona y está funcionando bien. Ahí no hay corrupción, hay nada de ese tipo de cosas. Recuérdense que cuando los haitianos nos bloquearon y dijeron no pollo dominicano ni huevos dominicanos, y después el presidente cerró la frontera. Todos esos huevos, quien salió a venderlos fue INESPRE. INESPRE fue que le compró los huevos a los productores, porque aquí se producen y se consumen más de 3.000 millones de unidades de huevos al año. 3.000 millones, 3.200 más o menos. Entonces, INESPRE lo que hacía es que salió a vender los huevos a 100 pesos el huacal, que salían a 3 pesos con 33 centavos Más la unidad. barato, subsidiado. Sí, sí, claro. Hace 3 semanas que hubo un tornado de plátanos, uno en Moca y uno por Montecristi, y INESPRE salió a vender los plátanos a 5 pesos. Entonces sí que funciona en los casos específicos, como lo que estamos mencionando, aunque fue creado precisamente para que hubiese una estabilización de precios entre el productor y el consumidor. Entonces, tradicionalmente siempre tienen muchos camioncitos que van a los barrios a vender los productos prácticamente subsidiados. Ahora, aquí en República Dominicana solamente hay 2 artículos que están en control de precios. Pues ya control de precios no existe, Exacto. que era la famosa Ley 13, que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes fuimos los que impulsamos que desapareciera esa ley, porque no tenía ningún sentido. Entonces, solamente es el azúcar y los combustibles. Después todos los productos están al libre juego de la oferta y la demanda. Iván, además de los pollos, o de la carne de pollo y del arroz, ¿cuáles otros productos han subido de precio? Bueno, lo primero es que después que pasan las elecciones, siempre viene un periodo como si fuera de la España boba, Sí. que el consumo, no sé por cuál razón, disminuye de una manera importante, entonces hay una reducción en las ventas. Parece que se calienta mucho la economía en los meses anteriores y luego viene una reducción de las ventas, 10-15% con respecto a los meses anteriores. Y la gente cree que automáticamente se anuncia una reforma fiscal, dice que los comerciantes están subiendo los precios. Bueno, eso no es verdad. De la reforma yo quiero hablar, pero vamos a hacerlo después de la Sí. pausa. Regresamos en unos minutos. Bien, continuamos con esta interesante conversación con Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Iván, antes de la pausa, usted comenzaba a hablar de la reforma fiscal. ¿Cómo analizan ustedes todo este proceso que está tratando de impulsar el presidente de una reforma fiscal para generar los recursos que necesita el Estado para responder a las necesidades que tiene
la población dominicana. ¿Están ustedes analizando la situación del país para hacer algún tipo de planteamiento al gobierno? ¿Se han reunido con el presidente? Me dijeron como que el presidente le envió una comisión a conversar con ustedes. ¿Por dónde anda la Federación Dominicana de Comerciantes en torno a las reformas fiscales? Bueno, lo primero es que el año pasado el gasto en inversión pública solamente fue de un 2%. Muy bajito. Es muy bajito. Sí. Y todo el mundo quiere que le hagan obras, que le hagan puentes, carreteras, escuelas, hospitales. Y es obligatorio que se incrementen los ingresos del Estado para poder continuar con los procesos de construcción que realmente son los que dinamizan la economía en el pueblo, donde se ejecutan esas obras y esos proyectos. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, desde el mes de enero comenzamos a analizar los impactos que podría tener una reforma fiscal integral en lo que es, primero, el consumidor y segundo, nosotros, porque nosotros somos los que le damos la cara al consumidor. No son ni las industrias ni los productores. A nosotros es que nos acusan siempre que subieron los precios los comerciantes. No, nosotros incrementamos los precios de acuerdo a como nosotros compramos. Entonces, ya que nosotros como sector entendemos que tenemos que accionar y no reaccionar a cuando se aprueben los proyectos de leyes, porque imagínense, el sector comercio, en el año pasado, en el 2023, fuimos el sector que más impuestos aportó al fisco, 148.000 millones. Estamos hablando de un 19% de la recaudación fiscal fue el comercio y el 11.2% del Producto Interno Bruto y obviamente empleos de calidad. El sector comercio, el mayor empleador de la República Dominicana, con 903.700 empleados. Iván, pero ¿de qué forma ustedes se preparan para la reforma? Correcto, entonces, analizando el impacto que nosotros tenemos en la economía, entonces contratamos una firma de economistas para chequear qué es lo que se debe hacer aquí, desde el punto de vista de nosotros para beneficiar al consumidor. Muy sencillo. Señores, en el presupuesto de este año, del 2024, hay 340.000 millones de pesos solamente de exenciones fiscales. Entendemos que muchas son debido a varias leyes que hay para esos incentivos, pero hay otras que son resoluciones que se hicieron a principios de los 2000, para que no se incrementaran los precios, 2004, 2005, donde le dan un subsidio de combustibles a muchas industrias y le entregan también muchos combustibles subsidiados a los transportistas, que ya no son sindicatos, sino que son empresas de transporte. Entonces, y los precios como quiera han seguido subiendo. Entonces, entendemos nosotros que para buscar los 200.000 millones de pesos que necesita el Estado, entendemos que en la primera fase deberían de recortarse por lo menos 75.000 millones de esos 340.000 millones que tiene el presupuesto este año. Entonces, muchos economistas lo que hablan es de incrementar el ITEVIS. Pues sabe que eso es lo más fácil. Por cada punto que se incrementa el ITEVIS, se recaudan 18.700 millones de pesos. Entonces, pero eso no es una opción. Ahora, hay actividades que no son de la clase más desposeídas que no están pagando ITEVIS. Por ejemplo, los gimnasios. Los gimnasios no pagan ITEVIS. Los espectáculos de los artistas internacionales que vienen a República Dominicana tampoco pagan ITEVIS. ¿Ustedes van a pedir que lo graben? Bueno, dentro de los planteamientos de nosotros están que graben esos sectores que no son de primera necesidad, sino que es entretenimiento y la otra es también una diversión. Entonces, por esto es que nosotros estamos planteando también una reducción del impuesto sobre la renta, que en vez de un 27%, que sea un 25% y que progresivamente llegue a un 20%, porque hemos estudiado con los economistas cuál es el porcentaje de impuestos sobre la renta que se paga en América Latina, Centroamérica y el Caribe,
y cuando hay una tasa más baja, la gente se motiva más a pagar el impuesto. Iván, hay algo que a mí me preocupa y siempre yo lo reflejo en mi óptica popular, mi óptica del mercado público, ¿tú comprendes? Sí. No de la academia, Sí. muchas cosas, muchos títulos, no del mercado público. Pues yo soy hijo de chiripero, barbero, una cocinera, y aprendí muchas cosas ahí en ese mundo. Fíjate, yo veo que parece que el problema, a mi modo de ver, sin ser economista, sino realista, es la aplicación de lo que tú recibes. Siempre yo pongo como ejemplo aquí una familia que tiene unos ingresos, pero que el señor está 4 días bebiendo trago en la doña vive metida en un salón, cogiendo fiado, vestido. Digo, señor, vamos a organizar estos gastos. Porque yo creo que, a mi entender, que el problema fundamental en este país es la cuestión de la aplicación de esos dineros. Porque este país recibe mucho dinero de muchas fuentes. Por ejemplo, mira, aquí hay remesas de miles de millones de dólares. Aquí entra dinero por zona franca, aquí entra dinero por impuestos, etc. Muy bien que hay distorsiones de gente que no paga o que paga, etc. Pero eso que usted mencionó de entrada, que es la cuestión de las exoneraciones o exenciones. Oigan, hay cosas que son tan vergonzantes, que hay gente que tiene 40 años recibiendo gasolina a 100 pesos, a 50 pesos, y nosotros pagándola. Entonces, lo que quiero decir es esto, que habría que agarrar el toro por los cuernos, para usar un lenguaje popular, para poner la casa en orden. Ahora, no es que no haya reforma, sí, pero a mí me dijo un economista, me dijo, mira, una reforma fiscal implica no solamente el aspecto de impuestos, sino la aplicación de esos ingresos que tiene el Estado. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que debe marchar? Dijiste algo muy importante y es marchar a esas exenciones. 340.000 millones es una cifra que da miedo, pero ¿permitirán esos sectores que le toquen esos intereses? Ese es otro problema. Hay un tema que es importante y es que nosotros estamos apoyando la ley de responsabilidad fiscal, donde todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, porque no siempre somos los mismos sospechosos habituales, porque le damos el frente al consumidor, el frente a las autoridades, que siempre nos carguen a nosotros. Entonces, pero esa responsabilidad fiscal es para ambas partes, cómo se recauda y cómo se gasta el dinero que se recauda. Entonces, para que sea una reforma fiscal integral y que realmente se aplique como debe de ser, obviamente hay que modificar el Código Laboral y también hay que modificar la Ley de Seguridad Social, porque en la Ley de Seguridad Social, en el artículo 50, en el 4º párrafo, decía que tenía que entrar a los 18 meses el seguro de desempleo para sustituir la cesantía. Pero, ¿cómo se resuelven esos problemas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social si las decisiones se toman a unanimidad? Señores, unanimidad no es más que dictadura. Sí. La democracia es 50% más 1. Exacto. Entonces, hay que cambiar ese concepto dentro del Consejo y además también que nosotros, que somos el sector mayor empleador, también tenemos que formar parte de esa mesa del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Iván, ¿qué tan peligroso puede ser para el gobierno, para la estabilidad del gobierno, para la paz social, que se grave el consumo en una posible reforma fiscal? Mire, aquí lo primero que tenemos que estar bien claros es que el sector empresarial tenemos que sacrificarnos en aras de que no se perjudique el consumidor en la República Dominicana. Porque la reforma fiscal, los ingresos que se necesitan, los 200.000 millones de pesos, bueno, ya hablamos de 75.000 billones, pero faltan 125.000. Y ese dinero no se lo podemos sacar a los consumidores más pobres de este país. Sino es que nosotros, el sector empresarial, lo que tenemos es que contribuir al desarrollo de la República Dominicana pagando religiosamente nuestros impuestos y la evasión y elusión que en el país el impuesto sobre la renta es alrededor del 60% y el ITEVIS 42%. Es cierto que en todos los países desarrollados hay una evasión que es dura, que hasta en Estados Unidos, por ejemplo, no baja de un 12 o un 14%, pero con la ley de responsabilidad fiscal eso va a disminuir. Claro, tiene que disminuir también
1.5% de los activos de las ventas brutas que se pagan, que estamos proponiendo, ¿Y el anticipo? que es el anticipo, Ok. que se elimine para la micro, pequeña empresa Ok. y la mediana que se reduzca durante 3 años, 0.5% anual. Mire, de manera breve, 30 segundos. Hay sectores, incluido la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que están planteando el monotributo para facilitar que las pequeñas y las medianas empresas y los que están operando sin la formalización se formalicen. ¿Apoyan ustedes el monotributo que se aplique en otros países de América Latina? No es que lo apoyamos, nosotros estamos proponiendo el modelo de monotributo Ok. que debe de emplearse en la República Dominicana, porque ahora mismo el método simplificado que existe es solamente para profesionales liberales y no aplica para el sector comercial. Iván, muchísimas gracias. Gracias a Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, gracias por la atención prestada. Cuida la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.